Bueno, de acuerdo a esta campaña mediática, esta campaña periodística que estamos desarrollando de cara al 24 de noviembre, para demostrarle a todos ustedes en este ejercicio periodístico que es muy responsable, que estamos trabajando en pos del Uruguay, en pos de nuestra patria, que estamos trabajando periodísticamente siempre en pos de la verdad, para llegar precisamente a un buen resultado y hacer de nuestro país un país que se acostumbre a tener un periodismo de información seria, de investigación, e ir muy, muy a fondo, como se dice en esa jerga uruguaya, ir al hueso. Traigo un informe del senador Botana, senador del Partido Nacional, ex intendente de Cerro Largo, economista de profesión, experimentado político. Traigo un informe muy preciso respecto al robo que fue el Antel Arena que hizo Carolina Cose y a las ilegalidades manifiestas de ese Antel Arena, de esa obra, que desobedece un mundo de aspectos que hacen a nuestro Estado de Derecho. Todo lo que significa el Antel Arena, toda esa obra no se ajusta a derecho, para nada. ¿Y por qué este informe? Para que ustedes entiendan ante quiénes estamos como fórmula presidencial del Frente Amplio. Yamandu Orsi, contratos Callé, haciendo la vista gorda, comprando votos, comprando militantes, endeudó a la Intendencia de Canelones también en 400 millones de dólares, que no sabe hablar, que no conoce nada del Estado, que es bipolar, que discrimina periodistas, que se contradice, que fue al debate con un libreto plagiado, debatió con el plan de gobierno de su contrincante. Son realmente todos juntos vizcachas impresentables. Todos juntos vizcachas impresentables, realmente. Carolina Cose que nos robó por todos lados, ciclovías, no sabemos cómo las hizo, no hay transparencia, cuánta guita se gastó, qué negociados hizo. El intendente, ex intendente Yamandú Orsi, comprando votos, contratos Callé, metiendo gente a dedo, dejó endeudada la intendencia de Canelones, compró militantes. El candidato a la presidencia que es bipolar, que no sabe hablar, que discrimina periodistas, que fue a un debate presidencial con un libreto plagiado, que fue a un debate presidencial con el programa de gobierno del contrincante, que le copió las políticas públicas a este gobierno y le copió el programa de gobierno porque ocultan el verdadero programa totalitario de gobierno. Y Carolina Cose desarrolló un Antel Arena por fuera de la ley, desajustado a derecho, que no responde para nada respecto a lo que significa una obra pública, no está dentro de la competencia de Antel, desarrolló ese negocio por una vía directa como no corresponde, no se ajusta en nada a derecho ese Antel Arena de Carolina Cose, la que dejó endeudada a la Intendencia de Montevideo en unos 462 o 464 millones de dólares, quien dejó endeudada a Antel en 1.000 millones de dólares. Esa es la gente que te propone que la contrates como tus nuevos mandatarios. Yo te aconsejo que no, que tienen que estar lejos. Inclusive, si la justicia uruguaya funcionara, tendrían que estar presos. Ellos y muchos más dentro del Frente Amplio, los que integran el Frente Amplio. Inclusive José Mujica, por supuesto. Si la justicia uruguaya funcionara, tendrían que estar presos. En esta entrega especial que estamos desarrollando, debo agradecer especialmente, en este caso, me adelanto a los agradecimientos que hago al final del programa, pero debo agradecer especialmente al trabajo de Mariana Peralta, nuestra colega, nuestra compañera de trabajo, que estos años estuvo siempre al firme, al lado de quien les habla,
trabajando a la par en redes sociales, editando todos los días, sugiriendo, atenta a cada llamado, donde hace ya más de 3 años, prácticamente 4 años, que nuestra colega trabaja full time prácticamente para esta producción en pos de la libertad, en pos de la soberanía nacional, en pos de una sociedad digna, de que Uruguay sea un país digno. Yo le agradezco infinitamente su capacidad de trabajo, su buena voluntad, la profesionalidad de Mariana Peralta, quien ha permitido que todo esto salga en redes, que todos ustedes puedan disfrutar de estos materiales, que se puedan difundir y fundamentalmente que los uruguayos puedan concientizar lo que está pasando en el Uruguay, que puedan ver y entender en dónde estamos. Bueno, todo esto es gracias al trabajo profesional de Mariana Peralta, a quien agradezco públicamente toda su tarea profesional, su capacidad de trabajo y muy especialmente, incluso por encima de todo ello, su calidad de persona. Parecía que era importante destacarla en primer término porque es la colega que está a la par, trabajando todos los días. Yo te diría que las 24/7 en esta producción que sacamos por CX30 Radio Nacional de lunes a viernes hace 5 años, pero que también hace 5 años sacamos esta producción periodística hacia las redes sociales. Sacamos esta producción periodística hacia nuestro streaming y el streaming de la radio, de la 30. Vamos a hacer los agradecimientos que corresponden más al cierre del programa, porque de alguna manera es el cierre de una inmensa campaña periodística en pos de la libertad, tratando de concientizar a los uruguayos respecto a ese voto del 24 de noviembre que determina el futuro de los uruguayos por muchos años. Y recomendamos especialmente que le renueven el contrato a la coalición de gobierno. Es de alguna manera este día viernes el cierre de una inmensa tarea periodística en pos de esa libertad. Claro que continuaremos después del 24. Veremos con qué país quedamos. Veremos en dónde estamos. Pero ahora te voy a entregar un informe que presenta precisamente el senador Botana y que da cuentas claras, muy claras, del atropello legal, de la ilegalidad y del robo que ha significado el Antel Arena a través de la gestión de Carolina Cose. En primer término, te tengo que decir que una obra pública se debe viabilizar a través del procedimiento de la licitación a pliego abierto. Así lo determina nuestra ley, el Código Civil, las leyes concordantes respecto a la inversión. La licitación a pliego abierto es una licitación que abre a la posibilidad de que muchos oferentes, empresas que el Estado plantea se puedan presentar, presenten su capacidad de trabajo, sus proyectos respecto a esa obra pública que el Estado necesita desarrollar. Esos oferentes por lo general están en un padrón de empresas que ya han trabajado para el Estado, se priorizan las empresas que han trabajado para el Estado, se ve inclusive el currículum, se ve toda la data y el récord de calidad de trabajos que han desarrollado y se da entonces un orden de prelación en esas empresas que deben presentarse en un sistema de libre concurso, porque nuestro país, jurídicamente hablando y políticamente hablando, es un país liberal, es un país abierto a las posibilidades de los mejores en cada rubro, en cada situación. Y en este caso, el Código Civil plantea el libre concurso de las empresas para que puedan competir y que el Estado uruguayo, con responsabilidad, utilizando dineros públicos, el dinero de todos nosotros, opte por la mejor de las empresas en cuanto a la calidad de la obra que presente, en cuanto a la idoneidad, trayectoria, fama, calidad de obra, pero también bajo otros dos aspectos muy importantes, que son tiempo, el tiempo de desarrollo de esa obra y conclusión, y el precio.
el mejor precio posible, en el menor tiempo posible, con la mayor calidad de obra posible. Tienen que reunir esas tres características, esas tres condiciones, además de ser empresas muy acreditadas, con mucho récord, que sean empresas realmente profesionales idóneas, con un plan de factibilidad que debe concursar en un pliego abierto. Nada de eso hizo Carolina Cose. Violó todo eso y fue por encima de este proceso licitatorio directo a una contratación. Contrató con quienes no sabemos, sin transparencia alguna, por ende, el dinero inicial, el presupuesto inicial que ella planteó, no sabemos a ciencia cierta si ha sido ese o el número que ella inventó. Y sobre ese número inicial, a su vez, triplicó la cifra de esos prácticamente 40 millones de dólares que dijo que iba a salir, nos salió 120 millones de dólares, entre los cuales 2 millones de dólares se gastaron en una canchita de baby fútbol. Por ejemplo, nada de lo que hizo Carolina Cose está ajustado a derecho, incluso burló 14 observaciones del Tribunal de Cuenta que precisamente le planteaba que el Antel Arena estaba fuera de la competencia de Antel, que no le correspondía a Antel desarrollar una obra de esas características y de todas maneras lo hizo. Vamos a una primera parte del informe de Botana. Son 3 videos para que ustedes los escuchen con atención. Vamos al primer video del senador Botana para que vean el desastre que hizo Carolina Cose con los dineros públicos. Quien hablaba de que había que cuidar los dineros públicos cuando la época de la sequía, ¿se acuerdan? Que habló de que los dineros públicos hay que cuidarlos. Bueno, endeudó a Antel en 1.000 millones de dólares, endeudó a la Intendencia en 464 millones de dólares y desarrolló una Antel Arena fuera del giro de competencia sin responder al régimen general y legal de la licitación pública a pliego abierto. Vamos a este informe de Botana. Antes de comenzar cualquier obra, se debe tramitar el permiso de construcción. No estoy haciendo alusión a ningún integrante de este cuerpo que hoy esté ausente, le aclaro, señora Presidente. Para presentar el permiso de construcción debe estar clara la titularidad del padrón. Se comprueba en el departamento jurídico al ingreso del trámite, porque es menester adjuntarlo a los recaudos gráficos. Si el contribuyente es un particular, debe estar al día con los impuestos. Si está exento, debe justificarlo. Otro requisito, además de la titularidad del padrón, es presentar la declaración jurada de caracterización urbana. Esto para todo trámite de inscripción de planos de mensura y de modificación parcelaria de inmuebles urbanos, ya sea obra nueva o ya sea regularización. Esto se hace ante la Dirección Nacional de Catastro. Y si la obra se hace en más de un padrón, se debe presentar el correspondiente plano de fusión. Esta obra, señora Presidente, la Antel Arena empezó sus movimientos constructivos, su construcción, en mayo de 2014 y se inauguró el 12 de noviembre del 2018. El 15 de noviembre de 2019, el ingeniero Marcelo Evia, gerente de división, coordinador general de Antel, le enviaba una nota a la Intendencia de Montevideo, a la Escribanía de Asesoría Jurídica, en nombre de Antel,
diciendo que en función de lo analizado por parte de esa Intendencia de Antel se definió, a efectos de gestionar el permiso de construcción, realizar la fusión de los padrones otorgados por parte de esa Intendencia a esta Administración. Decía que para ello es necesario iniciar el trámite ante la Dirección Nacional de Catastro, quien exige el certificado notarial para planos de mensura exigido por la Dirección Nacional de Catastro, lo dice en una redundancia clara. De acuerdo a lo expuesto, solicita la emisión de dicho certificado notarial que permitirá ingresar el trámite en la dirección, 15 de noviembre del 19, ingresar el trámite en la Dirección Nacional de Catastro a efectos de realizar la fusión de los padrones números 72.476, 409.482, 409.483, más la parcela en esquina sin empadronar. O sea que, primero, Antel Arena se construyó sin permiso de construcción. Primera cosa. Eso es lo primero, ¿no? Está perfecto lo que dice Botana, porque para hacer una construcción se debe contar primero con los permisos de construcción, se deben tramitar como corresponden. En este caso, la Dirección Nacional de Catastro debe ser solicitada respecto a los planos de mensura, es decir, cómo están registrados esos terrenos, quiénes son los propietarios, si están libres de deuda, si tienen deuda o no, si están exonerados. Es lo primero que hay que hacer. Bueno, no lo hicieron. Una primer gran ilegalidad. Lo hicieron después de que concluyó la obra. Solicitaron el ingreso a la Dirección Nacional de Catastro respecto a los planos de mensura, es decir, respecto al estado patrimonial de esos terrenos. Vamos a una segunda parte para que vean cómo sigue esta novela Antel Arena, que es realmente lamentable. O sea que, primero, Antel Arena se construyó sin permiso de construcción. Primera cosa. Segundo, Antel Arena se construyó en 4 padrones diferentes. Antel Arena se construyó en padrones otorgados por la Intendencia de Montevideo que detallamos: el 72.476, el 409.482, el 409.483 y una parcela de la esquina sin empadronar, todo esto sin fusión. Cuarto, Antel Arena se construyó sin iniciar el trámite ante la Dirección Nacional de Catastro. Entonces preguntamos, ¿cómo es que se ingresó la obra al Banco de Previsión Social? Me podrían responder, bueno, se construyó en un padrón solo. Más adelante veremos que no se construyó en un solo padrón. Casi un año después de esta búsqueda, de esta solicitud del ingeniero Evia, el 3 de septiembre de 2020, tenemos el trámite dentro de la Intendencia de Montevideo, el informe de uno de sus escribanos, donde dice que el padrón 72.476 fue adquirido en mayoraria por la Intendencia el 1 de junio del 49. Este padrón fue fraccionado con distintos fines y nos cuenta allí la parte que tuvo destino a AMDET, la parte que tuvo destino al cilindro municipal, o sea, y que administró la Federación Uruguaya de Básquetbol. Aquí se acaba de homenajear al contador Slinger. En el 79 una parte fue al Museo Aeronáutico. En el 84
otra parte tuvo destino la Guardia Republicana. La parcela sin empadronar, queda claro en este informe, que es un sobrante del padrón 72.476, o sea que tiene titulación, la misma que la anterior. No tiene plano de deslinde. El padrón 409.483 es parte del 72.476 y tiene la misma procedencia. Veamos esto. El padrón 409.482 no es municipal. Eso dice el informe de la Intendencia, de los profesionales de la Intendencia de Montevideo. Por supuesto. Impresionante. No se solicitó para esta obra los permisos y la información en la Dirección Nacional de Catastro. Eso en primer lugar. No se conoció el deslinde de esos padrones. No hubo fusión de padrones. Eso quiere decir que no se convirtieron en un solo padrón, es decir, en terrenos, sino que cada uno de esos terrenos tenían distintos diferentes, obedecían a distintas actividades y un terreno no era de la Intendencia. Un terreno no era propiedad de la Intendencia, pero además se violó la solicitud ante la Dirección Nacional de Catastro de la situación patrimonial de esos terrenos y de la situación del deslinde de esos terrenos. Y se comprueba en el 2020 que un terreno no era municipal. Vamos a la tercera parte y conclusiva parte respecto a esta enorme estafa, a esta ilegalidad que implica el Antel Arena. Es realmente lamentable lo que ha pasado. Vamos a ver si encontramos acá la tercera parte. Esperen un poquito. Creo que tiene que estar por acá. Vamos a ver. Tercera parte y cierre de este informe impecable de Botana. Es muy largo. Vamos a poner prácticamente la última parte. Eso sí, aquí encontramos también un pequeño detalle en lo que nos pone la jurídica de la escribanía de la Intendencia. Trabuca los números de padrones entre el 409.482 y el 409.483. Podría ser un hecho absolutamente menor. Seguimos el trámite dentro de la Intendencia de Montevideo. Buscamos este 409.482 y nos dice que estaba en posesión de la Intendencia desde el 29 de septiembre del 54, que nunca se escrituró, que luego fue dado al Ministerio del Interior como pago por la apertura de la avenida José Pedro Varela. Esto fue en el año 1978. Y tenemos también el acta escrita a máquina de ese entonces. Pero expliquemos esto del 2014. Estos documentos se los voy a dar, por supuesto, al señor presidente Antel. Del 2014. Dice, el 3 de abril del 2013, como consecuencia del convenio entre la Intendencia de Montevideo y Antel para la construcción del Antel Arena, la Intendencia se comprometió a entregar los padrones a los cuales hemos hecho referencia. O sea, que la Intendencia de Montevideo se comprometió mediante documento público, y esto es el punto 8 que queremos que sea revisado, a entregar
lo que no le pertenecía. Pero es peor aún, es peor. La Junta Departamental autorizó el convenio permitiéndole a la Intendencia asumir la responsabilidad de entregar un padrón que no le pertenecía. En el año 14, el 21 de abril, hay un pedido de Antel de inicio anticipado de las obras de la Antel Arena y se le autoriza porque se trata de cateos y cuestiones menores. Mirá qué cateitos se mandaron, ¿no? Y aquí aparece en este documento, aparece otra vez el error en la mención de los padrones. Se dice que se otorga a Antel un nuevo plazo de 270 días. Ah, no, esto es... Perdón. En este caso, decíamos que, otra vez, tenemos error en la mención de los padrones. Aparece dos veces mencionado el 409-483, que sí pertenecía a la Intendencia, y no se menciona el 409-482. Se dice que esa es la autorización para los padrones 72-476, 409-483 y 409-483 de vuelta. Entonces, puede ser error, repetido error, pero también se puede haber hecho a propósito. Presumiblemente, se tenía conciencia de que el 409-482 no era municipal, como se vio años después. Pero igual siguieron para adelante, igual construyeron. El 26 de diciembre del año 17, que es cuando se otorga el nuevo plazo de 270 días para presentar el permiso de construcción de las obras proyectadas, y otra vez la doble mención al 409-483 y la no mención al 409-482. Aquí no. Antel Arena se inauguró, decíamos, el 12 de noviembre del año 18. Los 270 días para presentar el permiso de construcción se les dieron el 26 de diciembre del año 17. Sí, estaría avanzado. Tengo acá una resolución del intendente Daniel Martínez esta vez. 22 de agosto del 16. Y aquí sí, se hace mención a los planos sanitarios del padrón 409-482. Entonces ahí sí pregunto, ¿cómo es que se inscribió en el BPS entonces? ¿Cómo se inscribió la obra esta? Es impresionante, ¿verdad?
todas las inconsistencias que hay, todas las ilegalidades que hay, no se solicitó la situación del permiso de los padrones, es decir, no se solicitó, se solicitó el permiso de construcción ante la Dirección Nacional de Catastro. El deslinde de los padrones está mal hecho. Se omite a un padrón que no es de la Intendencia. Se plantea la devolución de un padrón que no le correspondía. Se construye igual sobre ese padrón, es decir, sobre ese terreno, que pertenecía al polígono de Tiro. No era de la Intendencia. ¿Se dan cuenta ante quiénes estamos? Es excelente el informe del senador Botana, sigue, es más largo, se haría muy pesado, muy largo. Él va a seguir, insiste con este tema, pero a su vez se pide, se solicita el permiso de construcción ante la Dirección Nacional de Catastro después de construida la obra. Es realmente una situación absurda. Después de construida la obra, recién ahí solicitan el permiso de construcción a la Dirección Nacional de Catastro. No aclaran la situación patrimonial de cada uno de esos padrones. No se aclara porque no se solicita el permiso y no se sabe cómo está dada la situación patrimonial. Se tiene que dar una declaración jurada de la situación patrimonial de cada padrón, si están en deuda, si no están en deuda, si están al día. Y a su vez construyeron sobre un padrón que no era de la intendencia y lo construyeron igual. Todo ilegal. Todo esto fue durante la administración del Frente Amplio, en este caso, la construcción de un Antel Arena a través de un procedimiento ilegal de espaldas al conocimiento del pueblo uruguayo, gastando mucho dinero. Fuera de la competencia de Antel, por otra parte, agrego yo, no le correspondía a Antel hacer un estadio multimodal. No está en la carta orgánica y en la competencia de la empresa. Y como bien dice la Constitución, respecto a los entes autónomos y servicios descentralizados, desde el artículo 185 al 201, todo desarrollo comercial o industrial, todo emprendimiento que hagan los entes autónomos o servicios descentralizados, deben estar dentro de la competencia que les otorga la Constitución por un lado y la Carta Orgánica, los estatutos, es decir, la ley que crea a esa empresa. A través de la ley que crea esa empresa, sea OCE, UTE, Antel, bueno, establece, digamos, el cometido de esa empresa. ¿Cuáles son los cometidos? Y los cometidos son específicos. La Constitución establece a texto expreso que deben ser específicos los cometidos industriales, empresariales o comerciales de nuestros entes autónomos o servicios descentralizados. No cumple con eso, se desmadra, se va de la competencia y emprende una tarea, una obra pública de una magnitud impresionante fuera de la competencia de Antel. 14 observaciones tuvo del Tribunal de Cuentas, que es una institución que tiene esa competencia, recomendar, observar y dar un dictamen jurídico contable de si corresponde o no llevar a cabo una obra de esa magnitud de parte de cualquier empresa pública del Estado o de parte de cualquier ministerio cuando emprende una tarea determinada, una inversión determinada. Esos son los frente amplistas. No les importa la ley, no les importa actuar ajustados a derecho y no les importa la propiedad de nadie. Lo político por encima de lo jurídico, que en verdad es lo delictivo político por encima de lo jurídico. Lo delictivo por encima de lo jurídico. La construcción de un poder político y económico por encima de lo jurídico. Eso representa el Frente Amplio, eso representan o encarnan Carolina Cose y Yamandu Orsi.
Para cerrar esta nota, yo voy a plantear un homenaje a un gran presidente de la República Oriental del Uruguay, un eminente estadista, un hombre del profundo liberalismo clásico, como lo fue el doctor Jorge Valle, con esta frase, en primer lugar, que nos dice: por la continuidad de un gobierno que nos dio libertad, se pone en este banner, y rescatan una frase del doctor Jorge Valle: si algún día estás en una encrucijada, la respuesta es siempre donde haya más libertad. Quien olvida su pasado está condenado a revivirlo. Si algún día estás en una encrucijada, la respuesta es siempre donde haya más libertad. Quien olvida su pasado está condenado a revivirlo. Y por supuesto aparece la papeleta de Álvaro Delgado y Ripoll como la papeleta que el doctor Jorge Valle, es evidente, nos recomendaría votar. Nos diría que hay que votar. Votar a Delgado y a Ripoll. La única garantía que nos queda a los uruguayos de libertad, de prosperidad, de seguridad jurídica. Pero quiero poner, a ver si puedo, este homenaje como cierre. Espero no nos censuren el video. Creo que la comparsita es un himno de todos los uruguayos, es propiedad ya nacional, es patrimonio nacional. No creo que tengamos un problema de copyright con poner de fondo la comparsita, porque creo yo que es realmente en estos momentos el himno de los uruguayos, junto a esta imagen de uno de los mejores presidentes que tuvo la República Oriental del Uruguay, sin lugar a dudas, como lo fue Jorge Valle. Yo creo que al ritmo de este tango, del himno de todos los tangos, y con esta imagen en homenaje, en honor al presidente liberal de todos los uruguayos, como fue el doctor Jorge Valle, cerramos esta nota y vamos cerrando así paulatinamente este trabajo periodístico de un año electoral muy intenso. Vamos a otra parte ahora, pero creo que este ha sido el gran mensaje final de este bloque, sobre ese ritmo de la comparsita, el tango de todos los tangos. Tenemos que vibrar los uruguayos depositando un voto por la libertad, la seguridad jurídica y la prosperidad, que es un voto de renovación para la coalición de gobierno. Vamos a una pausa.